Bienvenidos a este nuevo módulo de crecimiento económico. En esta oportunidad vamos a ver la primera clase de población y crecimiento económico. Para eso vamos a comenzar analizando el rol de la población en el crecimiento. Si bien en todos los modelos que analizamos previamente, este tenía un rol muy importante, tenemos que tener en cuenta que en los modelos de crecimiento endógeno, este crecimiento en la población generaba que se incrementen el número de ideas que podíamos producir, generando una mejora en el progreso económico. Sin embargo, de acuerdo a la tesis de Malthus, el crecimiento de la población inevitablemente va a resultar en un drenaje de recursos. Lo que él observa es que en 1798 los salarios reales en Inglaterra se mantuvieron estables durante 200 años y que además son más bajos en comparación con el año 1500, ubicándose a un nivel en torno al del año 1200. Debido entonces a esta importancia de la población y el crecimiento, vamos a ver cómo volvemos endógena la determinación del nivel de producción al vincular el número de niños que tienen o que deciden tener las familias a los niveles de ingreso. Vemos primero una gráfica donde vemos el ingreso mundial per cápita y la población. Vemos entonces que el producto por habitante en escala logarítmica se va incrementando tirado por la tasa de crecimiento poblacional. Vemos que las tasas de crecimiento eran muy bajas y que observamos este despegue, este crecimiento más fuerte a partir de la revolución industrial. Comencemos a definir lo que llamamos la era malthusiana. Esto es un periodo entre 1.000.000 de años antes de Cristo y 0 después de Cristo. En el año 1, en promedio, el ingreso per cápita era alrededor de $450 por año, el precio del dólar de hoy, no creciendo entre el año 1 y el año 1000. Entre 1000 y 1820 el ingreso promedio creció hasta 670 al año, lo que nos muestra una tasa de crecimiento del 0,05 anual. Y la población creció de 230 millones en 0 a 261 millones en el año 1000. Esto nos dice que es un crecimiento poblacional de 0,02. En tanto, tenemos 438 millones en 1500 y 1,04 mil millones en 1820. Lo que nos muestra que en el total de la población mundial es menos que la China actual. Vemos entonces que durante la era malthusiana se hizo poco esfuerzo para acumular capital humano, ya que las universidades solo atendían a una pequeña clase de individuos y la educación servía a fines culturales y políticos. Cuando hablamos de la era post-malthusiana, vemos que alrededor de 1800 se produce una rápida aceleración tanto en el ingreso per cápita como en las tasas de crecimiento poblacional. Entre 1820 y 1870 el crecimiento de la población promedio era del 0,4 anual, duplicándose entre 1870 y 1913 al 0,8%, entre 1919 y 1950, periodo de entreguerras, creció al 0,9% anual, y de ahí en adelante, de 1950 a 1973,
la tasa más que duplicó, pasando al 1,9% anual. Sin embargo, vemos que la educación no sigue el mismo ritmo. Vemos que en 1841, aproximadamente en la época de la Revolución Industrial, solo el 5% de los trabajadores masculinos y el 2% de las trabajadoras cumplían labores en industrias donde se requería algún tipo de alfabetización. Vemos entonces que las tasas aceleradas de crecimiento de la población no condujeron a la disminución del nivel de vida, tal como planteaba la hipótesis malthusiana. Entre 1820 y 1870 el ingreso per cápita creció 0,5%, mientras que entre 1870 y 1913 creció un 1,3%. Pasando a la era de crecimiento moderno, vamos a analizar el inicio de la transición demográfica. Vemos que hay un cambio hacia familias más pequeñas. A principios de la década de 1990, el crecimiento de la población empieza a caer en Europa y América del Norte. Se da una disminución en la tasa total de fecundidad, es decir, en el número promedio de hijos por familia. Vemos que en 1870 esta tasa era de 6 para los Países Bajos y Alemania, 5,5 en Inglaterra y 4 en Francia, lo que nos da tasas de crecimiento positivas. Recordemos que para que la población crezca, la cantidad de hijos por familia tienen que ser por encima de 2. Esta tasa en 1970, un siglo después, pasó a 2 en Europa, lo que implicaba tasas de crecimiento cercanas a 0, lo que muestra es que cada pareja puede simplemente hacer un recambio por una generación más joven. Vemos que América Latina siguió a mediados del siglo XX con la tendencia, al igual que Asia a finales del siglo XX. Y ahora también África tiene tasas constantes de crecimiento de la población. Esta transición demográfica se debe a que menos niños comenzaron a adquirir más educación. Vemos que Estados Unidos y los Países Bajos tenían la educación primaria universal a mediados del siglo XIX, y a principios del siglo XX ya la educación secundaria era generalizada en los Estados Unidos. Vemos entonces que tenemos una cantidad menor de personas, en términos relativos, obviamente, con un mayor nivel de capital humano. Vamos a comenzar entonces a modelizar esto que estuvimos mencionando para ver cómo volvemos endógena la tasa de crecimiento poblacional. Vamos a ver que durante la era malthusiana, dado que la mayoría de la producción era agrícola, vamos a reemplazar el capital con la tierra. Entonces tenemos que la producción es igual a B, que es la productividad total de factores, por X elevado a la beta, por L a la 1 menos beta, donde X es el stock de tierra y L es la mano de obra con beta elasticidades. Tal como vemos, dado que está elevado a la beta y a la 1 menos beta, tenemos una función de producción con rendimientos constantes a escala. Y si la dividimos todo por la cantidad de trabajadores para llevarlo en términos per cápita, nos queda que el producto per cápita es B por X sobre L, es decir, por la tierra por habitante elevado a la beta. Vemos que la clave del ingreso es que se encuentra relacionada de manera inversa con la población. A medida entonces que la cantidad de trabajadores aumenta, aumenta la producción, pero en términos per cápita va a disminuir debido a la disminución de los rendimientos. Recordemos que estos rendimientos marginales decrecientes de la Tierra se deben a este agotamiento
del factor o el stock fijo, por lo que más personas trabajando en la misma cantidad de tierra van a generarse un desplazamiento entre sí. Bueno, entonces, con las funciones de producción que planteamos recientemente, vemos que si la población crece de manera exógena, la población no está relacionada con lo que ocurre con la producción, por lo tanto la producción per cápita y bajará a cero, que es lo que predijo Malthus. Sin embargo, si hacemos endógeno el crecimiento de la población, este va a incrementar con el ingreso per cápita. La mejora entonces del nivel de vida hace que sea más fácil mantener a más niños en la familia. Entonces, L punto sobre L, es decir, la tasa de crecimiento poblacional, es tita por el PBI per cápita menos semonio, donde semonio es el nivel de subsistencia y de consumo, y tita es un parámetro que mide la respuesta del crecimiento de la población a los ingresos. Vemos entonces que el crecimiento poblacional puede ser negativo en caso que los ingresos per cápita estén por debajo del nivel de subsistencia, y si el ingreso per cápita es mayor al consumo, la población crece. Vemos entonces que combinando la función de producción y las ecuaciones endógenas de crecimiento, tenemos que reemplazamos el producto per cápita por B sobre X sobre L, es decir, por el trabajo, la tierra por trabajador elevado a la beta, nos queda L punto sobre L es igual a tita por beta B por la cantidad de tierra por trabajador elevado a la beta menos el consumo de subsistencia. Vemos entonces que el crecimiento y el tamaño de la población se encuentran relacionados de manera negativa entre sí. Veamos el estado estacionario malthusiano. Vemos entonces la dinámica, L punto sobre L y L. Tenemos esta función con pendiente negativa. Vamos a ver que en niveles bajos de trabajo, las personas son relativamente ricas y el crecimiento de la población es positivo. Cuando la tasa o cuando la cantidad de trabajadores es grande, el ingreso per cápita es bajo, la mortalidad infantil es alta y el crecimiento de población es negativo. Vemos entonces que entre 0 y L estrella tenemos crecimiento poblacional y de L estrella para adelante tenemos que se ubica en un terreno negativo, por lo tanto, para un tamaño de la población específico, L estrella, la tasa de crecimiento poblacional va a ser 0, y este L estrella es el estado estacionario malthusiano. Vamos a ver que cualquiera sea el tamaño inicial de la población, va a converger al estado estacionario malthusiano. Porque vemos en la gráfica que tenemos fuerzas que nos llevan a crecer o a decrecer hasta que convergemos a este punto. Vamos a resolver matemáticamente el estado estacionario malthusiano, estableciendo en la ecuación que presentamos anteriormente que L punto sea igual a sobre L sea igual a 0. Entonces nos queda que la cantidad de trabajadores de estado estacionario, el L estrella, es B sobre el nivel de consumo de subsistencia elevado a la 1 sobre beta por X. Vemos entonces que la población en el estado estacionario, L estrella, aumenta con el stock de tierra, ya que más alimentos permiten poder soportar tamaños de población más grandes. Asimismo, vemos que la B es la productividad
actividad total de factores. Si este aumenta, también aumenta el estado estacionario, ya que una mejora tecnológica hace que la Tierra sea más productiva, mientras que cuanto mayor sea el requerimiento de nivel de consumo de subsistencia, menor será la población en el nivel de estado estacionario. Vemos entonces que a partir de la ecuación de crecimiento poblacional, L punto sobre L igual tita ingreso per cápita menos nivel de consumo per subsistir, sabemos que en el estado estacionario el ingreso per cápita debe ser igual al nivel de subsistencia de la economía. Vemos entonces que en ese punto, y asterisco, el nivel de estado estacionario per cápita tiene que ser igual al nivel de consumo de subsistencia, por lo tanto, el ingreso per cápita en el estado estacionario solo depende del nivel de consumo de subsistencia. Vemos que sin estar influido ni por la tecnología B ni por la cantidad de tierra X. Pasemos entonces a ver el aumento del nivel de vida. En este caso, supongamos que el ingreso per cápita aumentó por encima del producto per cápita de estado estacionario. Esto, por lo tanto, va a significar mayores tasas de crecimiento de la población. Sin embargo, vamos a tener un problema. Como la cantidad de tierra y la productividad se encuentran fijas, la producción per cápita de la economía va a empezar a disminuir. Esto implica que la economía se come o de alguna manera destruye su propia prosperidad. Veamos entonces algunos datos para analizar la disminución de la población y riqueza. Vemos que una disminución exógena en el tamaño de la población eleva de manera temporal los niveles de vida. Tenemos el caso de Europa en el siglo XIV, que mató entre el 30 y el 50% de la población. De esta forma tenemos que los sobrevivientes tenían mayor acceso a los recursos por habitante. Los salarios reales, debido a esta escasez de población, se duplicaron en 100 años, de 1350 a 1450, pero vemos que, como mencionamos, es una cuestión temporal. En la década del 1500, los salarios reales en Inglaterra habían vuelto a sus niveles anteriores del desastre. ¿Y esto se debe a que la población disminuyó de 3,75 millones a 2,5 millones durante la peste negra, pero se recuperó para 1500 a 3,75 millones? Vemos entonces que de esta manera tenemos que volver a nuestro salario real inicial y que toda esta mejora simplemente ha sido una mejora transitoria. Pasemos a analizar un poco el nivel de subsistencia y la riqueza. El nivel de subsistencia, semonio, no tiene que ser bajo según los estándares biológicos. Vamos a ver que en el caso que sea relativamente alto, el estado estacionario malthusiano corresponde a un alto nivel de vida. Sin embargo, vamos a ver que aquí el problema reside en que, dado que la oferta de tierra es limitada, el modelo malthusiano siempre nos va a conducir a una situación en la que cualquier aumento en un ingreso per cápita es inevitablemente temporal, tal como vimos anteriormente. En base a esto, entonces, nos quedan, dado algunos puntos que tenemos claros, algunas cuestiones importantes para resolver. Sabemos que el tamaño de la población humana ha aumentado de manera exponencial en el tiempo y también sabemos que, al mismo tiempo, el ingreso per cápita ha aumentado a un ritmo constante. De esta forma vamos a ver que el modelo malthusiano que vimos hasta aquí tiene que ser modificado para acomodar o para dar respuesta a
a estas preguntas, considerando el cambio tecnológico y relajando el supuesto de una población que se relaciona positivamente con el ingreso per cápita. En base, entonces, a ver cómo podemos readaptar este modelo para responder mucho mejor estas preguntas, es que vamos a continuar este análisis en el próximo módulo. Espero que este haya sido de mucha utilidad y los aguardo en la próxima. Que estén muy bien y hasta luego.